Comencé a jugar tarde en la noche, sin ninguna intención especial, solo para probar un nuevo juego que había descargado ese mismo día. No recordaba exactamente de dónde lo había sacado, solo que apareció recomendado en un foro pequeño, donde alguien decía que era una experiencia demasiado real. Al iniciar, no había música ni menú elaborado, solo un mensaje simple en la pantalla que decía: «Juega con auriculares». Eso ya me pareció extraño, pero decidí continuar. El juego me colocó dentro de un lugar oscuro, parecido a un edificio abandonado. Los controles eran simples: caminar y mirar alrededor. Nada más. Avancé por un pasillo largo, escuchando mis propios pasos resonar de una forma inquietante. Todo parecía normal para un juego de terror, hasta que intenté salir. Presioné el botón de pausa, pero no pasó nada. Pensé que tal vez era parte de la experiencia, así que seguí jugando. Después de unos minutos, noté algo raro. El escenario comenzó a cambiar muy lentamente, cuando yo no lo estaba mirando. Puertas que antes estaban cerradas aparecían abiertas. Luces que estaban apagadas se encendían solas. No era un cambio brusco, era sutil, como si el juego esperara a que yo bajara la guardia. En cierto punto, escuché un sonido detrás de mí, como una respiración baja y constante. Giré rápidamente, pero el pasillo estaba vacío. Intenté cerrar el juego otra vez. Alt plus F4. Nada. El cursor seguía atrapado dentro de la pantalla. Mi computadora no respondía. Fue ahí cuando apareció un nuevo mensaje, escrito en la pared del juego, como si alguien lo hubiera grabado con las uñas. Todavía no. Mi corazón empezó a acelerarse. Avancé con más cuidado, y cuanto más caminaba, más personal se volvía el juego. Escuché una puerta cerrarse detrás de mí, y luego otro mensaje apareció en el suelo: «No mires atrás». Me quedé completamente quieto. Sabía que era solo un juego, pero la sensación era demasiado real. Podía escuchar claramente algo moviéndose a mis espaldas, muy despacio, como si no quisiera ser escuchado. Respiré hondo y me giré. No había nada, pero en el reflejo de una ventana rota vi una silueta detrás de mí. No tenía forma definida, solo una sombra humana demasiado alta para ser normal. Cuando volví a mirar al pasillo, la silueta ya no estaba. En ese momento, el juego comenzó a fallar. La imagen se distorsionó, aparecieron líneas en la pantalla y el sonido se llenó de estática. Intenté quitarme los auriculares, pero el sonido seguía. Era una voz baja, repetitiva, diciendo mi nombre real. Sentí un frío recorrerme la espalda. El juego sabía quién era yo. En la pantalla apareció un último mensaje: «Si cierras, me quedo contigo». La imagen se congeló durante varios segundos. Pensé que la computadora finalmente había colapsado. De pronto, todo se cerró solo. Pantalla negra. Silencio. Me quedé sentado, sin moverme, intentando entender qué acababa de pasar. Revisé mi escritorio, pero el juego ya no estaba instalado. No había rastro de él. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma respiración detrás de mí. Al día siguiente encendí la computadora con miedo, esperando ver algo extraño. Todo parecía normal, hasta que noté un nuevo archivo en el escritorio. No tenía nombre, solo una fecha, la de esa noche. Y cuando pasé el cursor por encima, apareció un mensaje que me heló la sangre: «Seguimos jugando». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba la misma respiración detrás de mí. Al día siguiente encendí la computadora con miedo, esperando ver algo extraño. Todo parecía normal, hasta que noté un nuevo archivo en el escritorio. No tenía nombre, solo una fecha, la de esa noche, y cuando pasé el cursor por encima, apareció un mensaje que me heló la sangre: «Seguimos jugando».
Desde el primer minuto noté que el juego no tenía instrucciones claras, no había objetivos, ni mapa, ni indicaciones, solo caminar y explorar. Al principio pensé que era una decisión artística. Avancé por la casa, abrí algunas puertas, revisé habitaciones vacías. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido de mis propios pasos y una especie de zumbido bajo, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Después de un rato, algo empezó a incomodarme. Cada vez que me detenía, el sonido cambiaba. No desaparecía, pero se movía. Como si el juego supiera exactamente dónde estaba yo, incluso cuando no me movía. Decidí probar algo. Me quedé completamente quieto durante varios segundos. Entonces lo escuché. Un paso. Solo uno. Detrás de mí. Giré la cabeza rápidamente. Nada. El pasillo estaba vacío. Pensé que podía ser el audio espacial del VR fallando. Seguí caminando, intentando no darle importancia, pero a partir de ese momento, el juego comenzó a comportarse de una forma distinta. Las puertas que yo ya había abierto aparecían cerradas cuando volvía a pasar. Los pasillos parecían más largos, y lo más extraño, el juego empezó a anticiparse a mis movimientos. Cada vez que pensaba en girar hacia un lado, algo aparecía justo en el otro. No un enemigo, no una figura clara. Sombras, cambios sutiles, una silla movida, una puerta entreabierta. Era como si alguien estuviera jugando conmigo dentro del propio juego, reaccionando a mis decisiones en tiempo real. En cierto momento llegué a una habitación grande, completamente vacía, con una sola luz colgando del techo. Me detuve en el centro. El silencio era absoluto. Entonces apareció un mensaje flotando frente a mí. No estaba en un menú. Estaba ahí, en el entorno. Decía: ahora tú te escondes. Sentí un escalofrío inmediato. El mensaje desapareció y la luz comenzó a parpadear. El sonido cambió otra vez. Esta vez no era un paso, era respiración. Muy lenta, muy cerca. Instintivamente, giré sobre mí mismo intentando localizar de dónde venía. Nada. Pero la respiración seguía, rodeándome como si no perteneciera a un punto fijo del espacio. Intenté quitarme el visor, pero algo me detuvo. No físicamente, sino mentalmente. Una sensación absurda de que no debía hacerlo todavía, como si el juego esperara algo de mí. Empecé a caminar más rápido, abriendo puertas al azar, buscando una salida, cualquier cosa que rompiera esa sensación de encierro. Fue entonces cuando vi una figura por primera vez. Estaba al final de un pasillo, completamente inmóvil. No tenía detalles claros, solo una forma humana, oscura, demasiado alta. Me quedé mirando. La figura no se movía. Di un paso atrás. La figura dio un paso adelante. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No era un enemigo tradicional. No atacaba, no corría. Solo respondía a mí. Si yo avanzaba, se quedaba quieta. Si yo retrocedía, se acercaba. En ese momento entendí algo terrible. El juego no estaba siguiendo un guión. Estaba reaccionando a mi miedo. Intenté cerrar la aplicación. Nada. El sistema no respondía. La figura estaba ahora mucho más cerca. Podía escuchar su respiración mezclándose con la mía. Apareció otro mensaje frente a mí, flotando en el aire. Si te quedas quieto, pierdes. Entré en pánico. Comencé a moverme sin rumbo, girando la cabeza, caminando en círculos. La figura empezó a moverse también, cada vez más rápido, pero siempre fuera de mi campo de visión directo. Nunca podía verla de frente, solo de reojo, solo en reflejos, solo cuando no la estaba mirando directamente. La imagen comenzó a distorsionarse, líneas, fallos visuales, sonidos rotos. Y entonces ocurrió algo que me hizo quitar el visor de golpe. Escuché mi nombre, no dentro del juego, no en los auriculares. Detrás de mí,
en la habitación real. Arranqué el visor y miré alrededor. Estaba solo. El juego seguía corriendo en la pantalla del monitor, mostrando el mismo pasillo vacío. Respirando agitado, decidí detener la grabación. Cerré el juego a la fuerza. La computadora tardó varios segundos en responder. Al revisar el video más tarde, noté algo que no había visto durante la experiencia. En varios momentos, cuando yo estaba quieto, había una segunda perspectiva moviéndose en la grabación, como si alguien más estuviera caminando dentro del juego, observándome desde atrás. Desde esa noche, no volví a abrir ese archivo, pero a veces, cuando pongo el visor para jugar otra cosa, el sistema tarda unos segundos más de lo normal en iniciar, y durante ese tiempo escucho la misma respiración baja, como si alguien estuviera esperando su turno para volver a jugar conmigo. Nunca me gustaron los juegos multijugador, pero aquella noche decidí probar uno porque decía que era una experiencia cooperativa no guiada, donde los jugadores se encontraban de forma aleatoria dentro del mundo del juego. No había lobby ni chat de voz al inicio. Solo aparecías en el mapa y explorabas. Me pareció extraño, pero interesante. El escenario era simple. Un complejo enorme, parecido a un hospital abandonado mezclado con un edificio industrial. Pasillos largos, luces frías y habitaciones vacías. No había música. Solo sonidos ambientales muy bajos. Caminé durante varios minutos sin encontrar a nadie, hasta que vi movimiento al fondo de un pasillo. Pensé que finalmente había otro jugador. Levanté la mano, saludando de forma automática, aunque sabía que no había chat de voz activo. La figura se quedó quieta. No respondía, no caminaba, solo estaba ahí, observándome desde la distancia. Me acerqué despacio, esperando ver un nombre flotando sobre su cabeza, como en cualquier juego multijugador. Pero no había nada, ningún identificador, ningún icono. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la figura se giró lentamente y se alejó por un pasillo lateral. Decidí seguirla. Pensé que quizás era un jugador nuevo, o alguien probando el juego igual que yo. Giré por el pasillo, y no había nadie. El lugar estaba vacío. Miré alrededor, confundido, y fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Un paso, solo uno. Me giré rápido, pero el pasillo seguía vacío. Sin embargo, en la pared apareció algo nuevo. Texto, no en un menú, en la pared misma, como proyectado. Decía, no te adelantes. Sentí un nudo en el estómago. Era la primera vez que el juego me hablaba directamente. Pensé que era un evento programado, algún tipo de mecánica narrativa. Seguí caminando, intentando mantener la calma. A partir de ese momento, comencé a notar pequeños detalles inquietantes. Puertas que se cerraban solas detrás de mí. Luces que se apagaban cuando entraba en una habitación. Y, de vez en cuando, esa figura apareciendo al final de un pasillo. Siempre lejos, siempre observando. Decidí dejar de seguirla y explorar por otro lado. Caminé durante varios minutos hasta llegar a una sala grande con ventanas rotas. El silencio era absoluto. Me detuve en el centro de la sala y fue entonces cuando escuché algo que me heló la sangre. Una voz. No venía de los auriculares como sonido ambiental. Era clara, directa. Decía mi nombre real. Me quedé completamente inmóvil. Pensé que podía ser una coincidencia, algún nombre común dentro del juego, pero no era un nombre genérico, era el mío. Apareció otro mensaje en la pared. Ahora sí me miras. La figura apareció frente a mí, mucho más cerca que antes. Por primera vez pude verla con claridad. Tenía forma humana, pero sus movimientos eran incorrectos, como si no estuvieran sincronizados. La cabeza giraba un poco más de lo normal. Los brazos colgaban demasiado largos. No tenía rostro,
Solo una superficie oscura donde debería estar la cara. Intenté retroceder. La figura avanzó. No rápido, no lento. Exactamente a mi mismo ritmo. Sentí que el aire se volvía pesado, como si el juego estuviera limitando incluso mi respiración. Apareció un nuevo mensaje, flotando justo frente a mí. Te conozco desde antes de que entraras. Entré en pánico. Intenté cerrar el juego, salir al menú, hacer cualquier cosa. Nada respondía. La figura estaba ahora tan cerca que ocupaba casi todo mi campo de visión. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se inclinó hacia adelante y pronunció mi nombre otra vez, pero esta vez no como una palabra, como una pregunta. La imagen se distorsionó violentamente. Sonidos rotos, estática, fallos visuales. Sentí un mareo fuerte y arranqué el visor de golpe. Estaba sudando, el corazón a punto de salirse del pecho. Miré la pantalla del monitor. El juego seguía activo. La cámara estaba quieta, apuntando al pasillo vacío. Pero había algo nuevo, un nombre flotando en el centro de la pantalla. Era el mío. Cerré el juego inmediatamente y apagué la computadora. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a moverme. Al día siguiente, revisé mi cuenta del juego. No había historial de partidas. No había registro de otros jugadores. Según el sistema, yo había estado solo todo el tiempo. Pero desde entonces, cada vez que entro a un juego nuevo, aunque sea completamente distinto, noto algo extraño. A veces veo una figura inmóvil al fondo de algún escenario. A veces escucho un paso que no debería estar ahí. Y en una ocasión, por apenas un segundo, vi mi nombre aparecer en una pared. En un juego que jamás había sido multijugador. Desde esa noche entendí algo que todavía me cuesta aceptar. No todos los personajes están hechos para ser controlados. Algunos solo están ahí, esperando que alguien los mire el tiempo suficiente.